Hola, ¿cómo están? Les habla Celina. En el video de hoy me gustaría que hablemos sobre los eclipses. Para poder hablar de un eclipse tenemos que tener en cuenta 4 elementos. Por un lado al Sol, por otro lado la Luna, por otro lado la Tierra y por último a los nodos. ¿Qué son los nodos? Si nosotros mirásemos al cielo, no encontraríamos a los nodos, porque los nodos son un cálculo matemático. ¿Cómo se calculan? Se calculan a través de la intersección entre la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol y la órbita que hace la Luna alrededor de la Tierra. Estas órbitas hacen intersección en 2 puntos, un punto ascendente y un punto descendente. La intersección ascendente representa el nodo norte, que es hacia donde nosotros debemos tender, lo que nuestra alma debe venir a aprender, y el nodo sur, que es aquello que nosotros debemos soltar, aquello que es más bien representante de lo más regresivo, lo que nos está atando a la dificultad de evolución, digamos. Estos nodos, que se llaman nodos también del karma, estos ejes nodales, trabajan en conjunto. Estos 2 puntos que se producen en intersección están en una misma línea, con lo cual vamos a hablar siempre de pares de nodos. Va a estar siempre el nodo norte en un signo y el nodo sur siempre va a estar en el signo que está enfrente, exactamente enfrente. También estos nodos van a sostenerse en estos pares de signos durante aproximadamente 1 año y medio, con lo cual tenemos toda la humanidad, 1 año y medio para aprender sobre esa energía y soltar nuestros patrones regresivos de energía que está en el nodo sur. En este momento que estamos grabando este video, tenemos a los nodos en el nodo norte está en Géminis y el nodo sur está en el signo de Sagitario. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 1 año y medio vamos a estar trabajando todos el adoptar adecuadamente la energía Géminis y el soltar los patrones regresivos de la energía Sagitario. Todos los signos tienen patrones que serían evolutivos y patrones que serían regresivos. En el momento en el que para toda la humanidad aparece el nodo sur en uno de esos signos, tenemos que ver esos patrones regresivos de esa energía y darnos cuenta que ahí es donde nos está pidiendo el universo que seamos un poquito más objetivos, un poquito más maduros, más adultos y que soltemos eso. Como les decía, estos nodos van a intervenir dentro de lo que son los eclipses. ¿Qué quiere decir la palabra eclipse? Eclipse quiere decir que uno de los elementos celestes de los que estuvimos hablando va a quedar transitoriamente oculto detrás de otro. Quien nos provee de luz es el Sol. Por lo tanto, esto quiere decir que cuando tenemos un eclipse de Sol, quien va a estar interfiriendo ahí entre la luz y la Tierra va a ser la Luna. Por lo tanto, en la línea van a quedar el Sol, la Luna y luego la Tierra. Y lo que sería para un eclipse lunar sería exactamente al revés. Sería que la Tierra le oculta momentáneamente la luz solar a la Luna. Entonces tenemos el Sol, la Tierra y la Luna. Obviamente, de por medio también se encuentran los nodos como un cálculo matemático para que esto pudiera ser un eclipse. Como les decía, la función de los eclipses en realidad, lo que tienen como función es que nosotros podamos tomar conciencia de nuestras elecciones. Es decir, que nosotros podamos liberar el karma, porque estos nodos implican karma, y que podamos entonces impulsar la energía del Dharma. ¿Por qué está representado el karma? Por el nodo sur y el Dharma por el nodo norte. En este momento, como les decía, tenemos nosotros actualmente el nodo norte en el signo de Géminis y tenemos el nodo sur en el signo de Sagitario. Obviamente estos van cambiando cada 1 año y medio aproximadamente, nosotros vamos entrando en otro par de ejes y así vamos evolucionando. Nosotros venimos de unos nodos que estuvieron el nodo norte en el signo de Cáncer y el nodo sur en el signo de Capricornio durante 1 año y medio, es decir, desde
comienzos del 2019, todo el 2019 y hasta mediados del 2020 tuvimos los nodos en esos dos signos. ¿Qué nos pidieron en ese momento en donde aún continuábamos en la era de Piscis? Y esto es importante porque para la astrología todo tiene que ver con el contexto. Cuando ustedes van a analizar, no es lo mismo un par de nodos en una era que en otra era. No es lo mismo un par de nodos con otros elementos que están dándoles marco que con otros. Y estamos hablando en este caso de lo que tiene que ver con los aspectos de apertura, de lo que sería un eclipse, y también de lo que tiene que ver con los planetas lentos, ¿sí? Aquellos que nos están marcando socialmente el camino. Mientras nosotros tuvimos durante todo el 2019 y la mitad del 2020 los nodos en el signo de Cáncer y Capricornio, mientras el nodo norte estuvo en Cáncer, nosotros como humanidad teníamos que aprender a cuidar de nosotros mismos adecuadamente, a cuidar de nuestros afectos y también a nutrirnos adecuadamente. O sea, hubo mucho foco en la alimentación, o debiera haberlo habido. Con lo cual, mirar las etiquetas, aprender a comer mejor, todos movimientos propios del nodo norte en el signo de Cáncer. También el reconstruir los vínculos, el querer formar familia, el querer determinar bien, tener bien en claro quién es mi grupo de pertenencia, en quién confío, a quién considero familia, sea de sangre o no. Del otro lado, con el nodo sur, o sea, lo kármico que tenemos que soltar, durante ese momento estuvo en el signo de Capricornio. Teníamos que soltar la autoridad externa, que venga alguien a decirnos qué es lo que teníamos que hacer. O también las instituciones. Fíjense que justito en ese borde, o sea, estuvimos trabajando en esos dos ejes mientras pasamos de la era en Piscis a la era en Acuario, que tiene que ver con algo mucho más horizontal, la era de Acuario. Con lo cual tiene mucho sentido que la antesala haya sido trabajar durante 1 año y medio en los nodos Cáncer-Capricornio. Sin embargo, mucha gente, justamente porque cuando hablamos del nodo sur hablamos de patrones regresivos, es lo más infantil que nosotros tenemos. Es en el espacio en el que no nos sentimos seguros, en el que preferimos seguir repitiendo, como si fuéramos un disco rayado, las cosas que decíamos antes, aunque ya no nos sirvan. Es como si nos quisiéramos poner un zapato a pesar de que nuestro pie creció un montón y nosotros queremos ponernos ese zapato que usábamos cuando teníamos 6 años. Bueno, lo que tenemos que lograr o hacia lo que tenemos que tender es hacia soltar eso. Y en realidad tomar conciencia de que eso no nos ayuda a evolucionar, no nos ayuda a mejorar, a sentirnos bien. Con lo cual, mucha gente durante ese año y medio tuvo muchos conflictos con la autoridad, tuvo muchos cuestionamientos, se preguntó si la autoridad se estaba presentando desde un lugar quizás excesivo, si es que había otras formas diferentes de lograr los mismos resultados. Ahora que nosotros cambiamos de era, que esto es importante, como les decía, el contexto, en este momento los nodos también cambiaron. Y tenemos al nodo norte en Géminis y tenemos al nodo sur en el signo de Sagitario. Cuando hablamos de soltar la parte regresiva del nodo sur, nosotros lo que estamos mirando es que tenemos que soltar aquellos espacios en los que esa energía es más infantil. Cuando hablamos de la energía desde un lugar más infantil es de un lugar muy primario, en donde no hay mucho razonamiento, no hay mucha autocrítica, digamos. Cuando el nodo sur está en el signo de Sagitario, lo que nosotros vemos es espacios en donde ponemos nuestra fe ciegamente sin haber hecho una evaluación previa. Espacios en donde también nosotros le creemos a alguien porque lo ponemos en el rol de guía. También vamos a ver, por ejemplo, esto es desde un lugar un poco más, digamos, desde la parte más evolutiva, cuando ya empezamos a soltar los patrones regresivos, en los que nos damos cuenta que nosotros tenemos que ser nuestros propios guías. Nosotros tenemos que empezar a entendernos a nosotros mismos como creadores de nuestra realidad. Con lo cual, este nodo,
¿sí? Lo que nos va a hacer es, por un lado, probablemente haya muchas, se vean los flagelos por ahí de las religiones, la parte más oscura de la religión. Nos encontremos con guías espirituales, sobre todo, que no actúan igual que como hablan, no hacen lo que dicen que hay que hacer, ¿sí? Hacen otra cosa completamente diferente. Del lado enfrente, con el nodo norte en Géminis, lo que nosotros hacia donde tenemos que tender es hacia la búsqueda de información y hacia desambiguar la información. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser capaces de buscar. Con lo cual, si nosotros decimos que tienen que caer los guías porque el nodo sur está en Sagitario, no tenemos por qué creer como palabra santa lo que nos dice una persona, un grupo de personas, o si encontramos de pronto un discurso que es unívoco, eso tiene que despertar muchas alarmas, energéticamente hablando. El nodo norte en Géminis va a hacer que todos nos convirtamos en investigadores. Y eso, justamente, es parte de lo que genera molestia, que de pronto todo el mundo acceda a la información, que de pronto todo el mundo quiera opinar y quiera decir y quiera saber y quiera entender. Las personas que usualmente tenían como la palabra son las que más van a esperar o más van a hacer fuerza para que no haya tanto espacio para investigar, para que no haya tantas preguntas, porque justamente va a haber parte de lo que es esta parte evolutiva en donde ese sector de la sociedad va a querer que no cambiemos hacia otra cosa, que no haya lo que sería una apertura de la información. Nosotros ahora nos vamos a enfrentar dentro de unos días a un eclipse solar. Los eclipses solares son momentos de toma de conciencia. Son los momentos en los que nosotros dejamos de proyectar esa energía en otras personas y la tomamos para nosotros. En este caso, convertirnos nosotros mismos en buscadores de información. Convertirnos nosotros mismos en los investigadores, en los cuestionadores. Del otro lado, cuando ocurre un eclipse de luna, lo que nosotros tenemos que soltar son esos espacios en donde nos aferramos emocionalmente a las cosas. Cuando ya no tiene sentido, no tiene razón de ser, nosotros nos seguimos aferrando, eso tiene que ser para nosotros un indicador de que estamos siendo de alguna forma regresivos o infantiles con nuestra forma de enfrentar la vida. Si nosotros seguimos a un guía porque sí, entonces eso nos está marcando que no estamos dando la posibilidad de soltar ese karma, ¿sí? No estamos dando la posibilidad de movernos hacia algo que es mucho más amplio, mucho más adulto en la expresión de la energía. No va a ser la única vez en la que tengamos los nodos en este lugar. De hecho, si están 1 año y medio en cada par de signos, entonces podemos esperar que esto se vuelva a dar. Lo que les propongo es que con esta información ustedes revisen, sobre todo ahora, en qué espacios ustedes deben tomar conciencia, dónde tienen que convertirse en investigadores, por qué, para qué. Y por otro lado, en qué espacios ustedes tienen que soltar esos lugares en donde ustedes se aferran emocionalmente a las cosas, en donde deciden no investigar, no cuestionarse, no preguntar, porque es la única vía, porque es la única salida. Cuando pasa eso, bueno, probablemente ahí estemos en el borde de encontrar algo en donde efectivamente se va a mostrar que no es ni la única vía, ni la única salida, y en donde está bueno, mucho más bueno, por lo menos de acuerdo al universo, de escuchar opiniones diferentes y buscar información alternativa para resolver las cosas. Bueno, espero que este video les haya gustado. Les mando un beso y nos encontramos la próxima.